Para mí siempre tener la ocasión de presentar a mi querido compañero, el doctor Antonio Almagro, pues es una ocasión especialmente entrañable. Yo quisiera iniciar esta presentación felicitándolo por su Premio Nacional de Restauración, con lo cual de alguna manera sirve de presentación subrayar este último premio que le han dado. Y también ya, desde un punto de vista interno de la Escuela de Estudios Árabes, felicitarlo porque hoy hace 30 años que se incorporó a la escuela. Son dos facetas, como investigador en la Escuela de Estudios Árabes, en el CSIC, y su proyección en esta faceta tan importante que ha sido su manera de estudiar y finalmente de intervenir en los monumentos. Por eso he querido con esta felicitación de alguna manera presentar esas dos facetas. La mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, yo creo que es innecesario hacer cualquier presentación de él, pero hay que reconocer que la conferencia se graba y algunos la verán y será por primera vez. Y por esto pues, vale la pena hacer unas pequeñas semblanzas de su trayectoria. Es doctor arquitecto, tiene una larga formación como arquitecto restaurador previa al Consejo, trabajó para el Ministerio de Cultura antes de ingresar en el Consejo, con una práctica en el Ministerio en esta línea de intervención en monumentos, y posteriormente ingresa en la escuela con una dedicación ya de lleno a lo que sería investigación y puntualmente a temas de restauración. Pero quizás su labor ya dentro de la escuela ha sido una manera de teorizar, de ver la restauración, que aunque creo que tiene poco éxito entre los arquitectos, entre los arqueólogos, desde luego lo apreciamos mucho y valoramos esa manera de respetar el monumento, entendiendo que el monumento es el protagonista y sirviendo al monumento, que me parece fundamental. La tentación que siempre o con frecuencia se da en las restauraciones es que en algunos casos el monumento se pone al servicio de la idea de restauración y del protagonismo. Y en este sentido, la discreción, que de alguna manera es un rasgo de la personalidad del doctor Almagro, creo que ha sido siempre profundamente benefactora para el monumento. No solamente ha sido un investigador riguroso en el estudio, por lo tanto en lo que entendemos como estudios previos que te permiten abordar, entender el monumento e intervenir, sino en esa actitud profundamente discreta de intentar que el monumento sea siempre el monumento, el resto antiguo, el protagonista. De alguna manera, estas conferencias se querían plantear como presencia de arqueólogo y arquitecto. Yo creo que en el caso del doctor Almagro es la persona que podríamos decir ha sabido interiorizar una práctica arqueológica en sentido amplio y, aunque con frecuencia nos confunden y a unos y a otros nos llaman arqueólogos, arquitectos, a él mucho más, yo creo que en este caso no sería equivocación, se le podría llamar sin ningún tipo de problema arqueólogo arquitecto. Es más difícil en el caso de los que somos arqueólogos, como es el mío, la cojera mía en arquitectura es tan grande que en este caso sí sería injusto que me dijera arquitecto, aunque él de broma de vez en cuando me lo dice. Pero en él yo creo que hace justicia este tipo de confusiones, unas veces intencionadas y otras no, de considerarlo con este doble perfil. No hay que olvidar que desde su tierna infancia, siendo hijo de Martín Almagro, tuvo una experiencia muy frecuente en intervenciones arqueológicas con su padre y por lo tanto desde muy joven asistió a excavaciones arqueológicas, especialmente en Ampurias, y a lo largo ya de toda su vida, en el momento que se hace cargo de la misión española en Amán, iniciada por su padre, hay una actividad arqueológica y restauradora muy fuerte.
Por lo tanto, esta doble vertiente de arquitecto restaurador, estudioso de la arquitectura y arqueólogo es muy notoria en él. Yo creo que con el tiempo se reconocerá, y hoy día muchos lo reconocemos, que esta interesantísima trayectoria que se ha dado en España de arquitectos especialmente implicados con el patrimonio que más nos interesa a nosotros, que es el medieval islámico, ha tenido una cadena, unos eslabones muy brillantes, desde las figuras como puede ser Torres Balbás, a otros, Don Félix, Rafael Manzano y otros. Pero yo creo que en vivo podemos decir que es en esa cadena el eslabón quizás más brillante. Esto él ha tenido también la suerte de que se le ha reconocido, no ha hecho falta ninguna defunción, y en este caso el Premio Nacional lo prueba, su reconocimiento en la incorporación ya desde hace muchos años a la Academia de San Fernando, y también aquí al local de las Angustias, hace que nos encontremos ante un caso donde de alguna manera la sociedad le ha reconocido sus méritos y no ha hecho falta, insisto, que pasara a mejor vida. Yo no quiero insistir más. Para nosotros, para la Escuela de Estudios Árabes, ha sido un privilegio y es un privilegio tenerlo. Lamentablemente, dentro de poco tiempo se jubilará. Él ha sido el fundador del grupo nuestro de investigación, de lo que hoy día es el LAC, y sin él, y sin que él llegara aquí, la presencia y la labor que venimos haciendo todo un equipo no existiría. Sin duda, no es una exageración de decirlo. No voy a entrar a enumerar sus numerosísimas publicaciones y solamente agradecerle que esta tarde nos regale esta magnífica conferencia que ahora él va a impartir. Gracias. Muchas gracias, Julio. Al final no te has podido privar y a pesar de la promesa de que sería breve la introducción, ya se explayado, cosa que te agradezco. Bueno, como verán, la conferencia esta tarde rompe un poco el esquema que en principio había en todas ellas, donde había un arqueólogo y un arquitecto. La razón fundamental es que en Almuñécar las intervenciones arqueológicas se han ido desarrollando con intervalos bastante amplios y con equipos distintos, entonces no era fácil tener un arqueólogo que hiciera la síntesis, y como por otro lado ya desde hace bastantes años nosotros hemos, desde que empezamos a intervenir en el castillo, la parte arqueológica, hemos participado en ella, pues nos parecía que podíamos hacer la presentación arqueológica también. Lo que sí, evidentemente, va a cambiar también el formato, en el sentido de que no voy a hablar primero de arqueología y luego de restauración, sino que voy a hacer una introducción histórica general del castillo y luego vamos a ir viendo las intervenciones que se han ido produciendo y mezclando la parte arqueológica con la parte de restauración, porque al final, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que se debe hacer, lo que es lo ideal, ¿no? Una labor interdisciplinar es eso, ¿no? Que participen varios profesionales o uno solo o tal, es secundario. Lo importante es que el proceso sea un proceso entrelazado. Bueno, el castillo de Almuñécar lo conocerán, supongo que casi todos, porque es una población bien conocida. Está en el alto de un promontorio inmediato al mar, que además en sus orígenes era prácticamente una península que salía se introducía hacia el mar.
ocupa la parte más alta, pero también más próxima al mar, de un promontorio que se extiende entre la desembocadura del río Verde y del río Seco, y que bueno, el proceso de aluvión de estos ríos pues, ha producido una regresión digamos marina y un avance de la línea de costa, pero de todos modos aún sigue estando en la proximidad del mar, aunque ya la acción urbanística, sobre todo de los años del boom turístico, pues a partir de los años 60 ha creado una barrera que un poco rompe esa continuidad entre el castillo y el mar. Como sabrán, Muñécar es una población cuyos orígenes se remontan por lo menos a época única. La Sexi fue una colonia, una factoría fenicia, luego fue ciudad romana con importantes monumentos como el del acueducto o otras estructuras como la Cueva de los 7 Palacios, que sin duda fue la infraestructura de un gran monumento, seguramente el templo, una estructura de foro. Por lo tanto era una población importante ligada desde luego en época romana, pero seguramente anterior a entre otras cosas, a las actividades de la conserva de pescado. También conocido toda la gran factoría del Majuelo, que está precisamente al pie del castillo. Hay restos en el castillo desde luego de época romana, de época púnica. Por lo menos se identificaban unas estructuras hidráulicas con los muros con una argamasa casi más arcillosa que de cal, que eso se interpretaba como obra púnica. Últimamente parece que hay algunas discrepancias en ello, pero desde luego en época romana hay varias, sobre todo cisternas, que por su solidez son estructuras que han pervivido, pero se puede decir que lo que vamos a analizar, que es el castillo medieval, no guarda relación con las estructuras, desde luego, de la antigüedad. Lo que puedo decir es que de las estructuras romanas y anteriores no hay nada que se pueda identificar como obra de fortificación. Y por otro lado, la impresión que hay en general, por varios diversos detalles que algunos veremos, es que la implantación medieval de la fortaleza se hace sobre un lugar en que las estructuras anteriores están arruinadas, porque ni se aprovechan esas estructuras siquiera para la cimentación. Las obras romanas en general son de una gran calidad y hubieran podido servir para ello. Da la impresión que estaba ya todo arruinado y colmatado por varios detalles. Por ejemplo, esta cisterna romana, aquí tenemos la muralla medieval, que aquí tenía un ángulo, iba para allá de tal manera que parte la cisterna y además está casi apoyada en el eje de la cisterna. Cisterna que estaba ya destruida. Todos estos bloques que se ven aquí son algo que yo no había visto nunca en la arquitectura romana. La cisterna estaba cubierta con un forjado hecho con rollizos de madera puestos unos al lado de otros y cubiertos por una losa de Opus Caementicium, Opus Ignimum, que son todos estos bloques que se ven aquí. Y desde luego en los laterales se ven perfectamente los mechinales de las vigas que le cubrían. Esa estructura, ya digo, bastante anómala en lo que es la arquitectura romana, pues al final se arruinó, todo esto se colmató y la muralla apoyó en el centro de ese relleno, de tal manera que hay parte de la cisterna que aparece dentro del castillo y
y una parte está dentro y otra parte está fuera. Es decir, esto es simplemente para explicar que la estratigrafía que vamos a ver por muchos sitios de reparaciones continuas en la obra medieval, además está asentada sobre una estratigrafía mucho más antigua. En época medieval hay la referencia de que en Almuñécar desembarca Abderramán, el que va a ser Abderramán, el primer emir omeya de Al-Ándalus, Abderramán I. De todos modos, no hay ninguna referencia que nos permita suponer que hay obra de fortificación anterior al siglo X, donde sí ya hay una referencia en las campañas de Abderramán III. Después, sí la cita el emir Abdala, de época civil, donde dice además que es la puerta perfecta para dirigirse a África cuando ve su futuro peligrar tanto por la amenaza cristiana como finalmente de Almorávide. Y también Ibn al-Khatib destaca que es una fortaleza y un castillo inexpugnable. En esos momentos, evidentemente, el castillo debía ser, bueno, algunas de las estructuras que vamos a ver son seguramente ya de esa época. Finalmente, como pasa con Salobreña, hay referencia y además también aquí se ha conservado, si cabe mejor, que hay una residencia y una residencia importante dentro de la fortaleza. Muley Hassan, el padre de Boabdil, después de abdicar en su hermano el Zagal, al final se refugia aquí y muere al poco tiempo de llegar al Almuñécar en 1485. La fortaleza va a permanecer en manos musulmanas apenas 4 años más, porque cuando ya finalmente el Zagal pacta con los reyes católicos la entrega de todas sus plazas, pues Almuñécar, igual que Salobreña y otras fortalezas, incluida Almería, pues pasan a manos cristianas, y en ese momento sí se va a producir una transformación importante de la fortaleza, como vamos a ver. Y además esta quizás sea de las obras más genuinamente readaptadas a la nueva realidad militar que supone la artillería. Aquí se hace una transformación, sobre todo con la construcción de la barrera artillera, que sí es realmente una innovación a semejanza de lo que ya se estaba haciendo en Castilla, pero que supone una transformación y una innovación drástica en el arte de la fortificación. Desgraciadamente, hasta ahora, yo espero que algún día, si se hace una investigación a fondo en los archivos, esto se cambiará, pero desgraciadamente no tenemos referencias documentales hasta ahora sobre las intervenciones en esta fortaleza, que son continuas a partir del siglo XVI. Las obras que vamos a ver, aunque no haya una certeza absoluta, se pueden atribuir con toda probabilidad al gran ingeniero de los Reyes Católicos, Renato López, que sabemos que interviene en Salobreña y que hace también las obras de refuerzo de las fortificaciones de la Alhambra. Desde luego hay bastantes cosas que tienen su aire. Pero luego se van a seguir haciendo transformaciones. Yo algunas de ellas, luego las comentaremos, creo que incluso pueden considerarse también de la época ya de del gran proyecto de fortificación de la costa del siglo XVIII, de tiempos de Carlos III. Naturalmente la fortaleza estuvo ligada a una ciudad importante, Almenaca, que contó con minerina, con arrabal, es decir, con toda la estructura característica del núcleo urbano andalusí,
Y además que todavía en el siglo XVIII pues, vemos que no solo el castillo, sino parte de las murallas, desde luego de la Medina, debían estar todavía en pie en gran medida, puesto que se recogen en este plano del siglo XVIII. Aún hay restos, sobre todo en el lado occidental, aún se conservan restos importantes en pie de la muralla de la Medina. La fortaleza, como digo, hay una fase andalusí caracterizada por muros de tapia, de datación muy incierta, pueden arrancar desde luego desde el siglo XI, XII. El problema es que además seguramente hay distintas fases, no solo el hecho de ser tapia, bueno, sí parece que identifica la obra andalusí, aunque luego hay muchos refuerzos, muchas reparaciones de obra de mampostería, algunas de ellas, o bueno, bastantes de ellas, que hay que considerarlas también de época islámica. Ese núcleo era una fortaleza con torres macizas, que hay que suponer de altura aproximadamente semejante a la de los adarves de las cortinas inmediatas, un poco superiores, por lo tanto lo característico de las fortificaciones que van desde el siglo X hasta el siglo XII. Hay zonas donde la muralla medieval, la muralla andalusí prácticamente ha desaparecido por refacciones, sobre todo aquí hay una gran refacción que es sin duda cristiana y yo pienso que puede ser bastante tardía, pero esta fortaleza sobre todo, como digo, sufre una gran transformación tras pasar a manos castellanas, sobre todo con la construcción de una gran barrera artillera, es decir, una obra concebida para la artillería, tanto para disponer artillería en la plaza como para defenderse de ella. Además, va ligada a la abertura de un gran foso, siguiendo los principios que ya en Castilla se venían aplicando, pero sobre todo representa la gran fortaleza de la mota de Medina del Campo. Hablaremos, vamos a comentar un poco. Esa obra supone construir unos grandes muros de prácticamente 3 metros de espesor, que además apenas levantan sobre la rasante del terreno. Lo que se hace sobre todo es abrir un gran foso, con la idea de que en realidad lo que el enemigo ve es lo que se ve en la imagen de abajo, y por lo tanto lo que puede destruir la artillería enemiga es lo que se ve, y sin embargo, aunque esta parte alta desaparezca, sigue habiendo una enorme altura, una gran defensa, y además la inclusión tanto, que aquí no está representada, de troneras en la base misma de los cubos para batir el foso, y la construcción de un puente que salva el foso, pero que el propio puente, sus pilas y sus arcos, vamos a ver que están dotados de emplazamientos para piezas de artillería, de tal manera que aunque el enemigo haya abierto brecha aparentemente en la muralla de la fortaleza, luego tiene que salvar el foso, y el foso está batido por la artillería. Eso, como digo, ya se ha hecho desde los años 70 del siglo XV en la fortaleza de la Mota de Medina del Campo, donde esto es lo que se ve, pero hay un foso enorme que hace prácticamente inexpugnable el castillo, aunque haya desaparecido la parte de la barrera. El castillo medieval anterior, bueno, tiene la altura tradicional de las
fortalezas medievales, pero realmente lo que lo protege es la barrera. Esa barrera se ha construido además, y aquí empezamos a ver la complejidad, que normalmente además se ve en casi todas las fortalezas, de la estratigrafía, de la acumulación de estructuras, porque la obra de los Reyes Católicos no desprecia lo que existe. Aquí se ve cómo la barrera se adosa a un antiguo anterior, que tenía un zócalo de mampostería y una parte de bala de tapial, que ha desaparecido el tapial, pero que existía cuando se construyó la barrera, y además que lo dejaron ahí, el tapial luego por reacción seguramente simplemente atmosférica, porque además las tapias en general de esta fortaleza, las tapias antiguas, son de tierra con algo de cal, mucho cal, en pocos casos hay un auténtico hormigón de cal, y por lo tanto acaban deshaciéndose, y eso es lo que ha ocurrido en concreto en este lugar. El foso se acabó colmatando, sobre todo tras, lo comentaremos, la eliminación del cementerio, que ocupó buena parte del siglo XIX y el XX dentro del castillo. Y aquí lo que sí se aprecia es que el alambor, es decir, la escarpa, el paño inclinado, que en realidad cubría la roca nunca estuvo a la vista, fue expoliado, seguramente desde época bastante temprana. Parece en algún plano del siglo XVIII que ya se indica que falta parte de ese alambor, que fue en parte reparado haciendo una especie de recalce, pero con esta fábrica, pero que en los laterales de las torres se ve claramente que había una escarpa muy amplia, con un desarrollo quizá incluso mayor que la parte vertical de la muralla. Ya fotos antiguas indicaban que el foso era mucho más profundo, y sobre todo la importancia que tenía este puente, que no es un mero puente, sino realmente es una caponera, es decir, es una obra hecha para poder también batir el fondo del foso, en caso de que se llegara al asalto. Esta es la hipótesis, pero que existe. Lo único que ha permanecido enterrada hasta aquí el foso, pero el foso tiene una notable profundidad, y dentro del puente Caponera esta escalera se conserva, y además, ya comentaremos las últimas intervenciones, precisamente empezaron a desescombrar la totalidad del foso, aunque no se ha podido todavía concluir. Estas son algunas imágenes de esa caponera, que es una obra también muy interesante desde el punto de vista poliarcético, ¿no? También el puente de la Mota de Medina del Campo tiene el puente, es obra que hace también de caponera. Esto es como está actualmente después de un desescombro parcial del foso, pero que por falta de fondos quedó interrumpido. También ha advierto que este arco último es una refacción reciente de hace pocos años, que sin duda lo que hay hubo es un puente levadizo, en ese último tramo, digamos, o el paso del final del puente. La obra del 16 no solo reforzó, digamos, la parte más vulnerable del castillo, que era la que da hacia la población, sino que también rehizo, puesto que hay indicios de que concretamente esta torre, esto que marcamos aquí, son los restos de una torre de tapia, que ya al final la muralla que se hace en el 16 la ignora y pasa, no hace ya ni siquiera torre, pero ahí hay restos de una torre sin duda anterior, de época de Andalusí. Esta obra, bueno, que se identifica como una colacha, porque en realidad
Es una doble muralla que se dirige hacia el peñón de San Cristóbal, donde seguramente habría alguna otra obra de defensa, y que era la base de la protección del puerto. En el fondo del puerto de Almuñécar eran dos ensenadas, una levante y otra poniente, que imagino que utilizarían según venía el viento, atracando en un lado o en otro. Pero este espigón sirve de protección contra los temporales, pero además también era la protección, digamos, militar de ese puerto. Y esta muralla que contiene una torre pentagonal, también una obra típica que todavía en el siglo XV y comienzos del XVI se usan estas formas. Recordemos la Torre de las Cabezas de Alhambra, que es también contemporánea, que tiene también forma pentagonal, pero hay muchos casos, y sobre todo es una muralla dotada de troneras para uso de armas de fuego. En el 18, que es cuando volvemos a tener información gráfica, desde luego ya todas las construcciones del interior del castillo parece que han desaparecido. Ahora hablaremos de un edificio y de la problemática de su datación, si es 16 o es 18, pero evidentemente es obra cristiana. Este plano del 18 nos muestra que ya está construida la batería del extremo sur, sobre la cual yo tengo todavía dudas. Empezamos pensando que pudiera ser del 16, pero yo me inclino más a retrasarlo, aunque desde luego a finales del 18, desde 1793, la batería está ya claramente construida. Pero yo pienso que eso puede formar parte del gran proyecto desarrollado en tiempo de Carlos III a lo largo de la costa. Si recuerdan, esto es la misma imagen que presentó Antonio Iguela al hablar del castillo de Salobreña. Esta era una de las plazas, junto con Almuñécar, que formó parte del sistema defensivo de la costa. En época islámica, por lo menos sabemos de la existencia de este castillo y una torre de vigía. A partir del siglo XVI el castillo se refuerza, pero además se van situando, se van construyendo otras torres para ir densificando y vigilando mejor la costa. Y finalmente en el 18, pues aparte de renovar algunas de las y hacer alguna torre nueva, se dotan puntos vulnerables con baterías mucho más potentes de lo que es una mera torre atalaya. Yo aquí, como digo, añadiría probablemente una batería a este momento del siglo XVIII. Este plano de Francisco Cuello nos sirve sobre todo por esta información que da. Castillo volado por los ingleses. Quienes hayan visto el castillo sabrán que tiene uno de los torreones que hemos visto que flanquea la puerta, está movido de sitio y caído. Sin duda es el efecto de esto que menciona el plano de Cuello, y seguramente no conocemos una referencia documental descriptiva clara, pero sin duda eso debe formar algún hecho de la guerra de la independencia, de una acción militar inglesa para evitar, probablemente contra los ingleses, contra los franceses, pero de paso también contra los españoles, porque esa voladura prácticamente hizo inutilizable el castillo como elemento defensivo. Y de hecho, pues no muchos años después, en 1851, el castillo, que
como digo, había perdido su capacidad defensiva, pasa a uso municipal y se convierte en el cementerio. Uso que se mantuvo hasta el año 1977, en que el ayuntamiento ya clausuró el uso del cementerio, construyendo uno nuevo fuera de la población. Y aunque hubo que esperar 20 años que marca la ley para poder ya proceder a las exhumaciones y a la eliminación de los restos del cementerio, pues bueno, hay ese algo más de siglo que ese uso, que no era nada propio, pero aunque se ha repetido en muchos otros lugares, en muchos castillos que han acabado convertidos en cementerio, también trajo consigo el que de alguna manera hubiera un cierto mantenimiento y no hubiera un expolio continuo, una destrucción total de la fortaleza. Esto que vemos aquí, que es uno de los primeros planos de catastro, no de catastro exactamente, los planos hechos por la Junta de Andalucía para el planeamiento urbanístico, recoge todavía el estado del castillo usado como cementerio, o por lo menos con las estructuras del cementerio, porque todo esto que ven aquí, salvo este cuerpo, que ahora lo vamos a ver, que forma parte de una obra militar, pero luego utilizada en el cementerio como capilla, todo esto son bloques de nichos, e incluso se han representado algunas tumbas de las que había de inhumación en el terreno. Esta foto que publicó Torres Balbás da una imagen de cómo estaba el castillo seguramente en la primera mitad del siglo XX. Había perdido casi todo su coronamiento de almenado, aunque se conservaban las almenas en un lateral de esta torre. Lo que sí se conservaba era todavía, podríamos decir, esa especie de servidumbre militar de no aproximar la población a la fortaleza, cosa que ya a partir de estos años sí se aproxima, aunque la existencia del foso sin duda evitó que se produjera lo que sí ha acaecido en Salobreña, que las casas se han llegado a adosar incluso a la muralla del castillo. Esta es una imagen, un par de imágenes de ese cementerio, que casi no se reconoce desde dentro, que estamos dentro de una fortaleza, salvo esto sí, esta es la rampa de subida a la gran batería, que yo pienso que puede ser del siglo XVIII, pero en la cual también estaba la plataforma ocupada por bloques de nichos. A su vez, bueno, el emplazamiento del castillo, el entorno, sufre, aquí podemos ver todavía una foto que debe ser de comienzos del siglo XX, se está abriendo un camino en la línea de costa, que luego van a empezar a ocupar pequeñas construcciones, pero con el boom turístico a partir de los años 60, lo que se produce ahí es la construcción en la línea de costa, no solo en proximidad del castillo, sino que es que se come en la montaña. Es decir, buena parte de la muralla de la Coracha hoy en día está al filo de un acantilado artificial producido en la roca por haber agrandado el solar, digamos, a base de comerse el monte, cosa que incluso en algunos sitios puede con el tiempo llegar a suponer un peligro para la estabilidad de la muralla. En el periodo que va entre la desafección, digamos, la paralización del uso del cementerio a su total desafección, se produce ya una pequeña intervención
a instancias del Ayuntamiento, se pide al Ministerio de Cultura, y hay la intervención de los arquitectos Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera, una intervención relativamente pequeña, pero que tiene también su importancia, porque aquí podemos ver no solo que la muralla de los Reyes Católicos hubiera adherido a una muralla anterior a Andalusí sin preocuparse en eliminarla, sino que la muralla que partía del castillo y cercaba la Medina había sido también integrada dentro de uno de los cubos de la muralla, que se ve aquí en la foto de Torres Balbás. Esa muralla que era de tapia, como todo el resto, parece que en esos años se viene abajo y debió provocar aquí un boquete. Al final, la intervención que se hizo fue continuar la obra de mampostería, eliminando ese dato histórico y además una realidad, es decir, que ese cubo nunca fue así. A pesar de todo, la realidad es que nunca, por muy bien que uno lo quiera hacer, siempre se ven las diferencias entre la fábrica de una época y otra, y aquí se puede apreciar perfectamente cuál es la reparación que se hace sustituyendo a la muralla de tapia. Esto que está marcado aquí en este plano. También en esos años, porque desde luego en el año 87, cuando yo llego aquí a Granada, ya se había producido la construcción de este puente, que probablemente hasta este momento lo que se había producido es que la desaparición del puente del levadizo pues se había resuelto construyendo dos paredes y rellenando todo eso y haciendo, digamos, no un puente sino una pasarela. Bueno, esto yo creo que tampoco es una obra adecuada porque lo lógico es pensar que ahí hubo un puente levadizo, porque además ese es precisamente un vano mucho más pequeño que el otro para que pueda ser fácilmente cubierto con una obra de madera móvil. En el año, esto está tomado en el, si no recuerdo mal, en noviembre del año 86, donde se ve que ya se ha hecho el puente, pero todavía no se ha cerrado la muralla, no se ha puesto la puerta, no se ha rehecho la puerta, aunque sí se ha rehecho algo de la muralla que había desaparecido con la voladura del cubo oriental que flanqueaba la puerta. De tal manera que, bueno, esto todavía persiste. Aquí podemos ver repetida, esta bóveda es la que se ha reconstruido aquí. Es decir, que tenemos un efecto doble de tener el elemento repetido. Bueno, a partir del año 87, en que ya definitivamente el cementerio desaparece, el ayuntamiento empieza una serie de acciones. Una fue demoler los nichos, pero no solo eso, sino que empezaron a hacer excavaciones sin ningún control, simplemente buscando las estructuras que afloraban o que iban siendo puestas en evidencia, y no solo no se hace con control arqueológico, sino la referencia que se hace utilizando maquinaria. Y eso además se podía ver en algunos, o se puede ver en algunos de los elementos que aún subsisten. Y vamos a ver bastantes actuaciones que podemos considerarlas deplorables. A eso se junta que en esos años también se convoca un concurso de arquitectura para la restauración del castillo. No voy
voy a entrar en lo que son los concursos, porque habría para dar una conferencia sobre los desastres provocados por concursos, pero ese concurso, bueno, lo que planteaba el proyecto ganador era sí consolidar las murallas, pero dentro de la fortaleza hacer una especie como de gran edificio con unas grandes terrazas prácticamente a la cota del baluarte, que era la más alta, debajo hacer un museo, unas cosas de exposición, en fin, sin saber lo que era el castillo ni lo que podía haber en el castillo, plantear una solución a base de obras de hormigón, que afortunadamente ese proyecto se quedó en eso, en mero proyecto. Lo que sí empezó a hacer el ayuntamiento fue tanto con obreros municipales como a través de una escuela taller empezar a hacer consolidación de las murallas. De estas consolidaciones también podremos hablar cuando vayamos viendo en detalle. Pero durante ese tiempo de la escuela taller sí se acomete por primera vez una excavación arqueológica con rigor, llevada a cabo fundamentalmente por Antonio Gómez Becerra, que bueno, a la vista de ciertas estructuras que habían aparecido con la demolición y desescombro del cementerio, pues ya su excavación definitiva, porque el mismo Gómez Becerra en la publicación dice que ellos no pudieron más que apurar los pocos restos niveles de terreno arqueológico que quedaban encima de la roca, pero salió a la luz la estructura de una casa andalusí, que podemos considerar un palacio, aunque evidentemente de tamaño menor, y sobre todo hay que considerar lo que era una residencia de categoría, porque tenía adosado junto a ella un baño muy pequeño, más pequeño que el de Salobreña, pero una plantación clarísimamente de un jarro. Estas son la planimetría que publica Gómez Becerra de esta excavación, y el hecho es que en el año, si no recuerdo mal, 97, finalmente, por indicación sobre todo de Federico Molina, que era arqueólogo, saben, sobre todo especialista en arqueología púnica, pero que asesoraba al ayuntamiento y actuaba como arqueólogo municipal, se nos invita a los que entonces estábamos en la escuela, Antonio Vihuela y a mí, a asesorar en las obras de restauración del castillo. Inicialmente ese era nuestro papel. Puesto que las obras se estaban llevando a cabo con obreros municipales y con presupuesto municipal. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento del castillo que no existía. Hacer un levantamiento con rigor, utilizando en este caso sobre todo taquimetría, y empezando a hacer una lectura estratigráfica de las superposiciones que se veían claramente en él. Fruto de eso, pues es bueno, la interpretación que hoy podemos hacer de una estructura muy compleja, muy transformada, casi podríamos decir transformada continuamente. Este es un poco el plano final, pero ya viendo la realidad, pues aquí podemos ver, estos son muros romanos, por ahí dentro se ven restos de muralla de tapia, forros
algunos ya de muy mala época o de muy mala factura, un cerramiento ya final moderno, es decir, continuas reparaciones y superposiciones de estructuras que en muchos casos pues, provocaban bastantes dificultades, no solo de interpretación, sino luego también en la intervención. Ya repitiendo lo antes comentado, esto sería la estructura de esa construcción, sobre todo de muros de las murallas andalusíes, de fecha incierta, porque además casi todas esas murallas luego reciben refuerzos de forros de mampostería, y dentro de él sí hay una estructura que también en principio hay que considerar andalusí, que es un patio de armas o un patio general con estancias alrededor, que en parte luego se ven, digamos, sobrepuestas por la estructura del palacio o de la casa o residencia interior. Como ya he comentado, las fábricas de tapia de esta época, de esta fase más antigua andalusí, o de las fases más bien habría que hablar de andalusí, hay algunas obras que evidentemente son claramente de hormigón de cal, como este resto de la torre este, pero otras son mamposterías de tierra con costras de cal, a veces calicostradas, a veces simplemente una mezcla de tierra con escasa cal, sí en general con zócalos de mampostería en las zonas bajas. Hay otra fase andalusí claramente de refuerzo y que en principio se puede atribuir a lo que se conoce en el siglo XIV, ya ante la amenaza que supone la artillería, se producen obras de refuerzo en las fortificaciones nazaríes, y lo que aquí se produce sobre todo es el forro de toda la muralla norte, es decir, del cierre más vulnerable del castillo, y sobre todo esa torre del centro del frente, que se convierte en una auténtica, se la ha identificado, se la llama torre del homenaje, pero eso tiene también dificultades de ser admitido, porque bueno, en las fortificaciones andalusíes el término de torre del homenaje no es apropiado. Lo que sí hay, como digo, es un refuerzo general con mampostería, y probablemente no solo en la muralla norte, sino en otras zonas del castillo. Aquí podemos ver esa torre reforzada, no solo con mampostería, sino que se le coloca encima una gran losa de hormigón de cal, que cabe también la posibilidad que pudiera ser la base sobre la que montar un piso superior, pero de eso no hay absolutamente ningún testimonio. También podría ser simplemente la terraza sobre la que estuviera dispuesto el golpeto y las árboles. Aquí se ve claramente la muralla más antigua con el forro de mampostería. Y algo que vamos a ver, ese hueco que entra dentro de la torre, y que fue uno de esos desaguisados que no hemos podido llegar a saber exactamente si lo hizo la escuela taller, si lo hicieron obreros municipales o quién lo hizo, porque alguien vio que había ahí un hueco con tierra y se pensó que eso era una habitación, y evidentemente vaciaron y dejaron esta habitación, pero es que esa habitación es la torre de tapia de tierra, excavada y eliminada pensando que era un relleno de tierra, y lo convirtieron, está convertido en una sala de audiovisuales.
Y el corredor este de entrada no es más que por donde la muralla de tierra acometía a la torre. Es decir, esto que era el resto de la muralla andalusí de primer momento, es lo que ahora es un espacio extraño. Claro, como no veían la manera, pensaban que esto era la sala de la torre del homenaje y no veían cómo se salía, rompieron la losa de hormigón, que se aguanta por sí sola y desde luego no está armada. Hicieron un agujero para hacer un lucernario y entrar a luz y poder subir a poner banderas y no sé qué. En fin, lo que se había, enseñaste también en Illora, pero allí fue la erosión natural. Aquí fue simplemente el actuar sin saber, sin darse cuenta además que esto no era una cara de mampostería careada y bien presentada, simplemente es el resultado de haber adosado la mampostería a una pared vertical que existía ahí. A partir en esa fase que estamos asesorando, nosotros propusimos, sobre todo en el lado occidental, donde la muralla, esa muralla norte de la fortaleza andalusí, había desaparecido totalmente, rehacerla mínimamente, sobre todo para reconducir la visita por los recorridos, los circuitos, digamos, originales, ¿no? Entonces, reconstruimos una cara interior, pues con su zócalo de mampostería y fábrica de tapia, no de tierra a tierra, sino de un hormigón de cal, es decir, más rica de lo que era la original por razones de conservación, y que además le dotamos del forro de mampostería que se había seguramente adosado en el siglo XIV. Simplemente con una altura para reconstruir esa idea de cierre del castillo y sobre todo que por ahí no saltara la gente y ingresara por donde era el paso. Los problemas de las superposiciones de fábrica los hay por todos lados, es decir, aquí vemos una fábrica de tapia sobrelevada con mampostería, a su vez forrada con otras fábricas de mampostería, todo asentado sobre restos romanos, o otra zona donde también aquí en el desescombro del cementerio pues se llevaron otra torre de tapia, pensando que lo único que era muralla era lo que era mampostería. Y como era tierra, pues limpiaron la tierra y quedó un poco de la costra de la tapia pegada al forro de mampostería. Pero la complejidad llega a tales niveles en este mismo lateral, que aquí se ve, además de la fábrica de tapia de tierra desaparecida, un forro, un segundo forro y un tercer forro que es el que al final forma toda la torre. Es decir, fases sucesivas que son muy difíciles de datar porque no tienen materiales e incluso de relacionar unas zonas del castillo con otras, porque hay interrupciones donde se rehace la muralla totalmente, ¿no? Entonces es muy difícil saber si un forro del otro lado, en sitio donde solo hay un forro, si ese forro corresponde al 1, al 2 o al 3 de aquí. A finales del siglo XV se produce la construcción de la barrera, la construcción de la colacha, y también está claro que en la zona sur se hace una gran plataforma para, sin duda alguna, asentar artillería que pueda defender el puerto. Esto lo sabemos, entre otras cosas, porque la muralla andalusí, la muralla andalusí y sus múltiples forros se perforan con una galería que en realidad es una tronera para una pieza de artillería. Y esto además está corroborado, aunque no
no se ha conservado la boca exterior, porque eso a su vez se forra posteriormente y se tapona ese paso, porque esa galería se le hace una chimenea, cosa típica para una disposición de artillería de pólvora. Es una galería bastante profunda, de casi 3 o 4 metros de longitud, un cañón tirando ahí sin ventilar ahoga a los artilleros si no se consigue que el humo salga con facilidad. Tras esta fase hay una última fase a la cual podemos atribuir este paño de muralla que se rehace entero, con una mampostería de verdugadas de ladrillo y piedra, la construcción de la gran batería en el extremo sur y seguramente también la construcción de un edificio de muy buena fábrica, abovedado, que se podría pensar que fuera un polvorín, pero la existencia de bastantes ventanas en todo el perímetro más bien inclinan a pensar que se trata de un cuartel o quizá de la vivienda o casa del gobernador de la fortaleza. Ese edificio, en la época del cementerio, lo que hacen es que lo compartimentan y le abren grandes arcos y lo convierten en capillas funerarias. Cuando nosotros llegamos en el 97 estaban restaurando esto y bueno, lo único que pudimos hacer fue influir para que habían decidido conservar ese aspecto exterior decimonónico e incluso dejar los arcos. Por lo menos se dejó el testimonio que se conservaba de algunas jambas y restos de arcos de puertas y ventanas y bueno, por lo menos hacer un cerramiento de los arcos lo más limpio posible. Y esto es una de las salas principales del museo que hay dentro del castillo y que bueno, explica un poco la historia de la ciudad. También procedimos a consolidar las estructuras de época andalusí, pero hay que advertir que estas estructuras, que son de fábrica de tapia, de hormigón de cal, son en realidad cimientos, porque las habitaciones no tienen puertas, es decir, aquí el desescombro del cementerio rebajó prácticamente hasta sacar la roca y lo que hizo fue desfondar totalmente los suelos, si es que quedaban medievales. Nosotros lo que hicimos fue recrecer esto hasta alcanzar normalmente las alturas del cajón entero para dar, sobre todo, para colocar en la parte superior un material resistente a la intemperie. No planteamos volver a rellenar todo eso, porque eso supondría a su vez volver a hacer desaparecer eso que eran cimientos y que no eran visibles. Por otro lado, no tenemos ningún dato de cómo eran los huecos o dónde estaban los huecos de esas habitaciones. Por lo tanto, ahí lo que estamos mostrando es una ruina o la cimentación de unas estructuras que bueno, dan una imagen de que eso eran sin duda residencias, barracones y almacenes, pero no podemos decir nada más. Lo único que sí han quedado consolidadas para que puedan afrontarlas. Y sobre todo intervinimos en la casa, donde también no solo la intervención anterior, sino la excavación del 54, había llegado a la roca en ese caso sí, para investigar arqueológicamente las estructuras, pero la verdad es que entre las destrucciones y la excavación tal como había quedado, pues era bastante ininteligible que esto era la alberca de la casa, que esto eran los arriates del jardín, y bueno, lo que se hizo fue una intervención de recuperación sobre todo de la estructura, con recrecimientos de algunos muros, de los cuales se veía claramente cuál era su situación, pero para poder sobre todo recuperar la alberca, recuperar los jardines y luego hacer
a través del tratamiento de los suelos, ayudar a entender pues, que esto eran los pórticos de la casa, incluso esto que se cerró para que, ya que hay una caída grande, pues estos 4 palos están intentando recordar que seguramente ahí hubo 4 columnas o 4 pilares del pórtico de la casa y que esto era el salón del lado occidental y hay otro salón en este lado. Y lo mismo se hizo con la estructura del baño. Aquí vemos, hubo que habilitar accesos modernos a base de escaleras de madera porque la destrucción ya de antiguo de los muros, etcétera, pues hacía imposible saber cómo era el acceso real a estas, a esta vivienda. En el caso del baño, se había empezado a hacer una cubrición por la escuela taller, desde luego desde el punto de vista estético bastante desafortunada. Habían empezado a hacer estas pasarelas, en muchos casos sin ninguna necesidad, porque los recorridos no eran muy lógicos y luego además había zonas que no había ningún problema en pisar la tierra. Nosotros decidimos no cubrir el baño, sino reforzar los muros, recreciéndolos lo suficiente para dotarlos de una obra nueva de suficiente entidad para que pudiera aguantar la intemperie. Y luego, este es el estado en que nosotros encontramos el baño, que incluso si lo comparamos con cómo quedó después de la excavación, pues vemos hubo al parecer actos de vandalismo con entradas incontroladas en el castillo. Por ejemplo, el pilar que había en medio de la boca del horno pues había desaparecido prácticamente, no quedaba apenas más que esto. Hay que decir que quedaban restos del pavimento, casi los pilares habían desaparecido. Al final, por lo que optamos fue también hacer una reconstrucción parcial, de tal manera que reconstruimos los pilares, reconstruimos algo de la cubierta del hipocausto que se veía perfectamente por los restos conservados y un poco de pavimento, entre otras cosas para acompañar al original y que quedara suficientemente reforzado, y además con idea de que se leyera bien la estructura del baño, también utilizado donde no se conservaban los pavimentos, pues acudimos al sistema de estas gravillas y bueno, dejar claro pues, que esto debió funcionar como apogiterium. Este pasillo casi es una especie de frigidarium, por decirlo de alguna manera, porque además por aquí está la salida a la letrina. Esto era la sala templada, donde hay una pila, y la sala caliente con su depósito de agua y su horno. En la zona de la coracha, en estas fases ya del año 98-99, se procedió a eliminar un depósito de agua que había servido para el abastecimiento principal y que ya no tenía función y que permitió liberar completamente la coracha. Aquí se ve en la fase de eliminación y se recrecieron los petos de la muralla por razones de seguridad, por si esto se permitía el recorrerlo. No se rehizo el almenado, como había hecho el ayuntamiento en la parte de la barrera unos años antes, sino simplemente recrecimos el peto para que se pudiera deambular por los albardes con cierta seguridad. En el caso de la torre pentagonal se conservaban 3 almenas y por lo tanto suficientes elementos. Aquí sí que procedimos a rehacer el peto y el almenado. Y en el interior, donde se habían expoliado las jambas, incluso parte de los arcos y bóvedas de las troneras, pues también ahí se procedió a su reparación. La puerta de salida desde la fortaleza hacia la coracha
se encontraba en este estado, prácticamente había desaparecido más de medio arco, se había hundido lógicamente pues, la parte del muro superior, y bueno, lo que hicimos fue hacer un buen levantamiento, definir cuál era la forma original de ese arco y reparar jambas manteniendo la parte original y hacer de nuevo las partes perdidas, y sobre todo para poder cerrar esos boquetes que estaban producidos sobre todo por caídas de forros, desaparición de fábrica de tapia interna, es decir, un proceso de ruina que era prácticamente imposible contener si no era volviendo a reconstruir por lo menos las caras externas, ¿no? Y además, esto por razones de seguridad pues, se dotó lógicamente de su carpintería. La muralla occidental, en la que ya he comentado la presencia de estructuras romanas y medievales, la cisterna romana que antes comenté y enseñé está en esta parte, presentaba múltiples problemas, ya he comentado esto, y aquí había además el interés de existir estructuras romanas, y la alberca, en el interior está esa alberca que en principio se supone que es de época púnica. Todo eso amortizado y con la muralla medieval apoyada encima de escombros, no propiamente de las estructuras, sino de escombros que habían colmatado más o menos los espacios anteriores, y en este caso nos planteamos la necesidad de rehacer la muralla, porque además aquí había incluso problemas de seguridad y de necesidad de cerrar el acceso, y de resolver un problema de ruina continua, pero de preservar también las estructuras anteriores que en procesos de excavación local pues habían ido saliendo a reducir, y concretamente en este caso pues optamos por construir una pequeña estructura de hormigón que soportara la muralla medieval, pero que dejara, incluso que permitiera el acceso fácil a las estructuras antiguas. Este fue un proceso bastante laborioso y no oculto que peligroso, porque hubo que sostener esa muralla mientras se hacía la excavación y mientras se construía la estructura de hormigón definitiva, pues con apeos provisionales, pero capaces de resistir el peso de la muralla. Y una vez construida ya la losa de hormigón, se pudo rehacer tanto por la cara interna como por la externa los forros de la muralla medieval, y en este caso se reconstruyó la muralla no solo por cuestiones de seguridad, sino también por cuestiones de imagen del castillo, aunque no se llegó a la altura que suponemos que tuvo el adarve, pero sí que no hubiera una brecha, digamos, en la imagen lejana del castillo. Otra intervención en estos años fue recuperar un nivel más antiguo de la puerta original del recinto medieval interno, donde seguramente, en épocas posteriores, no ha habido datos para poder fechar las fases de recrecimiento del umbral de esta puerta, pero para hacer posible que la gente volviera a entrar por la puerta, no por un portillo de la muralla, pues procedimos a eliminar este pavimento, que era un simple emborrillado más tardío. Eso sí se hizo con un buen control arqueológico, y además a eliminar toda una serie de intervenciones que había hecho la escuela taller sobre las fábricas, sobre todo tanto andalusíes antiguas como de los forros, que pensamos que son del XIV, que habían desfigurado e incluso que habían ido creando
falsas imágenes de operación, vamos, de caras de muralla que no eran tales. Esto fue en realidad una excavación de la obra hecha antiguamente para poder eliminar esos elementos y recuperar lo que era original. Y finalmente, ya en el año 2005 nos planteamos abordar el tema del baluarte del lado sur, donde al descomprar el cementerio y hacer esas excavaciones incontroladas, habían salido a la luz una serie de estructuras de muros de tapia anteriores a la construcción del baluarte que habían quedado amortizadas y que era necesario ver qué eran y dar una solución a esto. Bueno, la excavación vino a demostrar que gran parte de estas estructuras son ya de época cristiana, porque se adosan y sobre todo se encastran en un muro que es claramente cristiano, porque es en el que se abre la tronera de artillería, y que a su vez habían quedado cercenadas por el muro de la batería, que es un muro simplemente de frente con la típica construcción de contrafuertes que se iban levantando a medida que todo esto se iba colmatando de tierra. Las estructuras tenían suficiente entidad y además salió la escalera de subida a ese primer baluarte, esa primera plataforma que sí pensamos que es de finales del siglo XV. Entonces lo que decidimos fue recuperar el baluarte, cubriendo todo esto con una losa de hormigón sostenida con elementos que no apoyaran en las estructuras antiguas. Aquí se ve ya la limpieza de esa tronera, la chimenea de ventilación y allí la boca de la tronera taponada ya por un forro más tardío. A lo largo de esto se ven sucesivas fases de construcción de la muralla y, bueno, terminada la excavación, lo que hicimos fue en zonas hacer muros de hormigón, sobre todo en la zona donde lo que quedaba visto era el muro supuesto del 18, que nunca era visto porque había estado traslosado de tierra. Ahí hicimos muros pantalla de hormigón y en otra zona lo que hicimos fue unos pilares para que la losa no apoyara en ningún momento sobre estructuras antiguas. Y se consiguió obtener estos espacios que han sido musealizados. A mi gusto han hecho para mí un fallo, es que han pintado el hormigón ahora de negro, con esa idea de teatralizar la museología y que va a tener mala reversibilidad y que hace que el espacio sea un poco claustrofóbico. Pero bueno, para acceder a esto, en lugar de hacer una escalera desde arriba, nos pareció que era menos traumático en un paso que se conformó al hacer la batería para llegar a la puerta de salida de la coracha. En el fondo de ese paso abrir una puerta, sí, rompiendo la fábrica del 18, una puerta con jambas de hormigón para que se vea claramente que es una puerta moderna que permite entrar a esos espacios donde se pueden ver las estructuras antiguas. Y en la parte alta pues, se ha recuperado la batería en todas sus dimensiones. La obra interrumpida, se iniciaron una fase de excavaciones en la zona occidental y esa limpieza del foso que no se ha concluido por falta de presupuesto. Y bueno, el castillo está a expensas de que haya dinero para poder liberar totalmente el foso y poder acometer la consolidación con una reconstrucción parcial de un par de torres del lienzo oriental, sobre todo porque esta, lo que se ve aquí es una pared muy delgada. Al hundirse la torre se llevó toda la muralla y se ve que quizá en época del cementerio hicieron ahí una tapia que no está en condiciones, y entonces la idea es hacer una reconstrucción parcial de esta torre que permita cerrar
completamente ese portillo. Como digo, esto está presente a expensas de que vuelva a haber dinero en el futuro. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Abrimos turno de preguntas. Sí, bueno, yo lo primero que quería poner de manifiesto es, como que se percibe en el relato, eso que Julio antes hablaba de esa visión de la arqueología, de la arquitectura, y que luego incluso tú has manifestado, has matizado de alguna manera al decir que por qué no puede incluso estar en la misma persona, ¿no? O sea, que sea la misma persona la que sea capaz de entender la historia, la arqueología, la construcción, la arquitectura. Eso es difícil defenderlo en el contexto administrativo y jurídico actual, donde los arquitectos tenemos mucha dificultad no se nos encargan de determinadas cuestiones, no se nos deja en ocasiones ni tan siquiera mirar un muro, porque es una actividad arqueológica y es responsabilidad de un arqueólogo. Yo no estoy ahora hablando si el camino es adecuado o no es adecuado, pero lo que sí que es evidente es que en tu relato, en el relato de la intervención en el castillo de las Muñecas, se ve como eso es un valor, que alguien tenga una visión integral, que al menos esa visión integral recoja de verdad las aportaciones de los arqueólogos, de los restauradores, de los historiadores del arte, pero que esas aportaciones las recoja de verdad el responsable de la actuación, que en este caso he sido vosotros. Por lo demás, pues bueno, yo creo que la intervención ha llegado bastante clara, ¿no? Probablemente por eso que decía al principio, ¿no? En cuanto a las intervenciones, simplemente comentar estos dos temas que tú has hecho alusión en relación a lo del el arco que había, donde en el foso, donde pudo haber una compuerta y demás, y también la torre que se había convertido en habitación al desmontar la fábrica de Tapia. Cuando no has comentado nada en relación a la intervención, no sé si es que no se ha hecho, se ha dejado para fases posteriores, o si habéis hecho algo, bueno, por si había alguna intervención que pudiera analizar, ¿no? Bueno, respecto a esto último, efectivamente, el puente levadizo está en nuestro proyecto, no hacerlo levadizo, pero sí convertir, demoler ese puente de arco que se hizo en los años 80 y hacer una pasarela de madera, con estructura metálica, pero con apariencia de pasarela que recupere la imagen de lo que era el sistema primitivo de acceso y de impedimento de acceso, ¿no? Respecto a lo que he dicho inicialmente, sí, aquí nosotros no hemos hecho de arqueólogos, es decir, ha habido arqueólogos, ha habido distintos arqueólogos. Lo que sí hemos hecho es que hemos estado presentes y hemos estado haciendo la interpretación de lo que la arqueología iba mostrando, cosa que es lo que me parece fundamental. Es decir, yo tengo por mi formación y en mi juventud, yo casi nací en una excavación arqueológica, ¿no? Pero cuando he tenido que hacer excavaciones, pues normalmente he recurrido a arqueólogos y he buscado que personas que se han formado en la excavación pues participen, porque bueno, uno al final puede saber de muchas cosas, pero no sabe de todo. Cuantas más cosas sabes, menos sabes en profundidad, ¿no? Pero lo que yo siempre defiendo es que tú no puedes estar al margen. Si tú eres el responsable de la restauración o eres un actor de la obra de conservación y restauración, tú no puedes estar al margen de otras acciones que se están haciendo ahí, como puede ser la investigación arqueológica. Tienes que participar y tienes que enterarte de eso, pero enterarte no es que te lo cuente el arqueólogo, es que lo veas tú, porque al final vas a tener que tomar decisiones para las cuales, para tomarlas medianamente bien, es fundamental que hayas entendido de verdad qué es lo que está saliendo de la investigación arqueológica.
Antonio. Yo creo que hay que trabajar con un arqueólogo, igual que tú tienes que trabajar con un restaurador de, digamos, de materia, pero tienes que participar yo casi diría hasta de sus conocimientos, no con la profundidad que él tiene, pero sí ser capaz de dialogar en un nivel de cuasi igualdad en todas las discusiones que se plantean. En ese sentido, la experiencia, por ejemplo, de Salobreña para nosotros ha sido mucho más rica que esta, a pesar de que aquí hemos dedicado muchísimos más años, porque aquí parte de la excavación arqueológica la han hecho personas anteriores a nosotros, y cuando ha habido que hacer actuaciones arqueológicas, pues ha habido otros arqueólogos con los cuales no tenemos un diálogo, por ejemplo, tan fluido como puede ser con las personas con las que estamos habitualmente, y que además son, digamos, participan de esta idea desde el otro punto de vista. Sí, simplemente quería poner de manifiesto que eso se nota hasta en el desarrollo de la exposición de la intervención. Estoy totalmente de acuerdo, lo sabéis, que son necesarios, pero que hasta se palpa en tu propia exposición. Una observación. En nuestro trabajo como equipo, yo creo que cuando viene alguien de fuera y no tiene muy claro, no conoce muy bien, no sabe diferenciarlos. Puede confundir al arquitecto con un arqueólogo y al arqueólogo con un arquitecto, y eso es lo ideal. Es que eso es lo ideal, un trabajo de equipo con una trayectoria de muchos años y de especialización. Lo que no garantiza nunca ni un arqueólogo por un título, que además no tenemos título en la mayoría de los casos, que no existe titulación, ni porque tengas un arquitecto te va a garantizar nada. Eso no garantiza, en principio no garantiza nada. Desde luego, Antonio, sus experiencias no debieron ser muy fructíferas en ese diálogo, porque una cosa que se planteó inmediatamente que pudo en el Consejo era crear una plaza de arqueología. Es que tiene memores la cosa. Quiero decir, en la historia de la arqueología española, pocas veces, por no decir ninguna, yo no conozco, que un arquitecto promueva dentro de una institución la creación de una plaza. Eso yo no conozco ni. Y eso hace Antonio Almagro. No estaría muy feliz con la experiencia, digo, cuando uno de tus objetivos fue dotar a la escuela y al equipo de una plaza. Vengo a decir que la realidad, y yo lógicamente te conozco, es que los diálogos son muy difíciles. Yo reconozco que los diálogos son muy difíciles, porque algunas veces yo creo que en el caso de Antonio, de los Antonios con los que más he trabajado, pues les podrían explicar la excavación perfectamente a la mayoría de los arqueólogos. No es que los arqueólogos le expliquen, ellos se lo explicarían a un número bastante elevado, no te puedo decir el tanto por ciento. Aunque parezca que sea hablar en contra de... Pero es que tú ya me has oído, vosotros en la calle hay práctica de arqueología. La sociedad reconoce vuestro trabajo como arquitectos. Y si hay un problema serio en una obra, vais a la cárcel. Nosotros no. Y la sociedad nos pide, si decimos, hacemos el triple de un disparate vuestro, no pasa absolutamente nada, ni hay cárcel ni hay nada. Eso es lo que termina haciendo una profesión. Y finalmente vosotros, como la sociedad sí demanda, tenéis una titulación seria, si cometéis desaguisados, termináis en la cárcel, nosotros no pasa absolutamente nada. A diferencia de Salobreña, en las muñecas no han cubierto el baño. No hay problema para que se acumule el agua dentro. No, vamos, problemas de agua. La cubrición de Salobreña viene impuesta por la Delegación de Cultura.
casi de inmediato después de la excavación, por cuestiones de preservación. Nosotros aquí pensamos que la consolidación hecha de los muros, la propia naturaleza de los muros, garantizaba, siempre que haya en el futuro un mantenimiento, esa conservación. El drenaje no plantea problemas, porque hay por ahí, hay cerca una salida de aguas del castillo y a través del hipocausto hay salida de agua, porque la boca del hipocausto está más alta que el terreno que hay a continuación, es decir, tiene drenaje y luego incluso la pila conserva todavía la salida y está la tarjea de salida, o sea, aparte que también está en la zona más alta del castillo, a diferencia de Salobreña, entonces realmente hay el único agua que tiene que absorber es la que cae ahí, no hay aporte de otro sitio. La solución de Salobreña, de todos modos, yo la veo, vamos, es provisional. Creo que ahí habrá que ir o a dejar las estructuras vistas, bien consolidadas, o hacer una cubrición que sea más acorde con lo que debieron ser los espacios originales. Pero bueno, eso era también una cuestión económica, porque como nos obligaban a cubrirlo y no había presupuesto, pues hubo que buscar lo que era más fácil, y además que como lo había utilizado la propia delegación en otros monumentos, no nos pueden decir que no, porque eso es otra de las peleas que siempre tenemos, que a veces parece que están solo para decir que no. De lo que decías de la legislación, tú te coges ahora la ley de Andalucía y casi por mirar un monumento te pueden empujar, porque dicen que no puedes investigar y a ver lo que puedes entender por investigar sin permiso de la Consejería de Cultura. Sí, yo puedo investigar mirando una cosa, puedo escribir un artículo y un libro y hacer investigación. Y según la ley, si te la coges literalmente, te pueden emplumar por eso, ¿no? Porque no puedes investigar si la Junta no te la autoriza. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, ¿alguien lo ha pedido? Yo quería preguntarte, Antonio, por los recintos. Yo no me acordaba, hace muchos años yo estuve con vosotros. En las plantas, además de la fortaleza superior, me parece que he visto los recintos, puede ser. Vamos a ver, hay este está clarísimo. sobre todo el recinto. Vamos a ver, el recinto andalusí tenía una antengalla, que es sobre la que adosan los Reyes Católicos la barrera. ¿Y la puerta dónde está? ¿La puerta de la derecha? La puerta del recinto más interior estaba... La que vosotros restaurado. La puerta de la antemuralla no se ha conservado. Aquí en la fábrica de los Reyes Católicos se conserva una jamba, una mocheta, que parece indicar que hubo aquí una puerta, es decir, una segunda puerta, que quizás fuera restos de la puerta de Santa Antemuralla, pero no hay elementos. Lo único que sabemos es que de esta Antemuralla hay bastante testimonio, tanto por la impronta como por la base de mampostería, y en este lado hay restos como de una torre que también quedó embebida dentro de la fábrica de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que esta fábrica es de mampostería, es decir, no es del primer momento de la muralla de tapia. Y fuera de eso, es donde digo que he visto, me ha parecido. Bueno, hay luego este recinto. No, ya de la ciudad, de la Medina. Bueno, la Medina tiene... Sí, pero eso lo ha estudiado más Antonio, es decir, el castillo tiene el recinto de la Medina, luego tiene
el arrabal y otro segundo arrabal más externo, pero vamos, yo eso no lo conozco más en profundidad, eso Antonio lo ha estudiado más. Yo es que Se conserva bastante de esta muralla que se ve desde el Majuelo, y luego hay restos dentro del caserío. es que a mí me plantea, Almuñécar me plantea el mismo problema que en su día discutimos con Salobreña, que entender que el recinto palatino es el único recinto de esa alcazaba, a mí me cuesta. Yo lo dije la otra vez y ahora en este caso me ratifico. Cuando veo que hay otra muralla y después otra más, a mí se me pasa por la cabeza si ese segundo recinto, ese sería, formaría parte de esa gran alcazaba, porque una de las cosas que sucede como fenómeno que se repite es que grandes alcazabas se fortifican en función de que las condiciones topográficas lo permitan, es decir, que el mayor o menor espacio que queda dentro de una muralla está en función de la topografía que facilita su propia fortificación. Entonces, lo que sucede tras la conquista es que esos espacios de alcazaba amplios no les sirven a los castellanos y lo que hacen siempre es reducir su espacio fortificado al último recinto. Eso en la propia alcazaba de Almería lo podéis ver. A mí lo que no entiendo es que el recinto alcazaba empiece y termine en el recinto único que tú has presentado. Creo que funcionalmente no se puede entender que donde está la autoridad, incluso autoridad de la categoría de sultanes, nazaríes y demás, estén ahí en una promiscuidad de convivencia y que haría falta un espacio más amplio. Y eso, desde luego, en Salobreña lo hemos planteado y llegamos más bien a la conclusión que el recinto de arriba, con su propia puerta, estaba en función de un recinto inferior, en este caso no tan grande como este. Reconozco que este es muy grande, pero insisto que muchas veces la opción de coger una superficie está en función de esa topografía. En definitiva, yo no querría dejar pasar que en principio entender la alcazaba de Almuñécar en el recinto palatino para mí no funciona como tipología de alcazaba. Aquí lo que sí parece es que hay una estructura castrense, es decir, con un gran patio y pabellones alrededor y tal, anterior, y que sobre esa estructura se implanta la casa-palacio, en una fase seguramente ya muy tardía, probablemente 14-15. Pero claro, pensar que todo este recinto sea alcazaba es demasiado, porque es que entonces este realmente es el recinto de la Medina, además es el que yo creo que es históricamente eso. De todos modos, yo el caso de la ciudad no lo he analizado realmente. Pero... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.